Nosotros podemos conocer el runasimi, pero no necesariamente el idioma que hablan los incas. Hablábamos del puquina. Juan de Betanzos, cuando llega al Cusco, toma compromiso con una dama noble cusqueña. Lo que él se sorprende es que él había aprendido un runasimi de la parte de Lima, y cuando llega al Cusco el runasimi le pareció extraño, ¿no? Pero en realidad no era runasimi lo que hablaba su esposa, era puquina. Tampoco el puquina era el único idioma, había el jacaru. Había otros idiomas, ¿no? En el norte, por ejemplo, o la lengua del pescador en la costa. Todos esos idiomas fueron asimilados a ese quechua oficial de 1584. Por eso que cuando uno empieza a estudiar la reflexión de los incas y de los personajes posteriores en la colonia, ¿no?, se da cuenta que están usando un tipo de runasimi muy diferente. Y uno se queda sorprendido con las palabras, ¿no? Hay palabras extrañas que uno dice, ¿pero qué significa esto?, ¿no? Y no encuentra. Cuando se trata sobre el pensamiento que hubo antes de los españoles, está en los lexicones. O sea, hay palabras como tierra, ser, verdad, falsedad, ¿no? Y hay 3 clases de verdades: kama, no sulul, ¿no? Y eso, por ejemplo, uno dice, ¿pero cómo? En los griegos había un solo concepto de verdad, pero acá hay 3. ¿Por qué 3? Cuando hablamos de filosofía se nos vienen a la cabeza una serie de nombres: Platón, Aristóteles. Pero ¿existió filosofía en tiempos de los incas? El día de hoy nos acompaña Víctor Masi para responder a esta y otras preguntas. Víctor, bienvenido al Buen Librero. Gracias, Gianfranco. Es un gusto estar acá con todos ustedes y disfrutar, ¿no?, de esta amena conversación. A ver, cuando nosotros referimos a una serie de filósofos, pensamos automáticamente en lo que hemos aprendido de pronto y lo que está en las bibliotecas, pero no hacemos una investigación hacia tiempos anteriores. ¿Por qué ocurre esto? Es que tenemos una mentalidad colonial donde se nos han impuesto valores y negándonos los propios. Entonces, en realidad, cuando se reproduce ese esquema eurocentrista que piensa que su sola reflexión en su propio territorio es para todos igual, entonces siempre vamos a tener este problema de desconocer lo propio y hasta a veces negarlo, ¿no? Lo más importante acá es buscar las propias raíces. Muchos creen que lo que conversamos hoy en día solo se ha producido ahora, y no se dan cuenta que mucho antes de la presencia hispánica en el Perú hay toda una evolución ascendente en el conocimiento humano, en las matemáticas, en la etnobotánica, en la astronomía, en fin, ¿no?, en la regulación social. Y eso se desconoce porque a muchas personas ya no les enseñan lo que debe enseñarse: tu propio origen y tu propia formación cultural ante el mundo. Ahora, yo parto de una premisa, ¿no? La filosofía busca el por qué y el para qué los seres humanos estamos aquí, no para hacernos preguntas. Es imposible, técnicamente, que alguien no se haya hecho preguntas hasta antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué una sí es considerada filosofía y por qué la otra no? Tenemos pues lo que yo llamaré una comunidad de la comunicación filosófica que es restrictiva, que es supremacista y que impone reglas a las otras culturas cuando ella misma no cumple esas reglas, ¿no? Porque primero, la filosofía que llamamos europea occidental habla de una pureza de sus contenidos, cuando eso no es cierto, ¿no? Muchos términos, hasta el idioma, por ejemplo, los fenicios aportaron el alfabeto a los griegos, los conocimientos geométricos, los egipcios, la astronomía de los persas. Entonces, ¿de qué pureza de origen hablan cuando no lo tienen, ¿no? Ahora, tú partes de algo que mencionas al inicio del libro y es algo que menciona Melville Herskovits, ¿no? En este libro que se llama El hombre y sus dotes. Habla de lo siguiente: la cultura es universal, pero cada manifestación es local y única. Es decir, si bien es cierto, podemos entender como cultura toda aquella interacción humana que produce el crecimiento y la formación de una sociedad, cada sociedad es única y tiene sus propios valores y creencias. Respetar ese tipo de valores y creencias y no imponer otras es una de esas premisas. Por ejemplo, a ver,
En el Tahuantinsuyo mismo, vamos a empezar por el Tahuantinsuyo y luego me gustaría irme incluso a las culturas pre-incas. ¿Qué tipo de filosofía se practicaba? Tú mencionas algo en el libro que son los Jamutacs, ¿no? Así es. Los Jamutacs. ¿Quiénes eran los Jamutacs y qué rol cumplían en el Tahuantinsuyo? Ya Garcilaso los menciona. En 1609, cuando publica los comentarios reales, él pone la palabra amauta. Pero el término exacto lo difunde Guamán Poma, Jamuta. Viene del runasimi Jamu. Jamu es el que busca, ¿no? El que se interroga y pregunta y busca, ¿no? Y Jamuta es el que interroga, el que sabe interrogar, sabe preguntar para obtener buenas respuestas. Entonces, Jamuta quiere decir el que busca respuestas a sus preguntas, ¿no? Entonces, este personaje es descrito por muchos cronistas posteriores, pero como un elemento de reflexión y pensamiento. O sea, porque el que piensa es Yuyak, ¿no? El pensador, pero este es diferente, ¿no? Este es un sabio que conoce muchas cosas y que sabe interrogar y sabe responder. Entonces, evidentemente, el equivalente de un Jamuta es a un filósofo, a un amante del saber. Claro, ahora muchos se basan justamente en lo que mencionas tú, ¿no? Garcilaso dice, era en el equivalente. Así es. Pero decir equivalente no quiere decir igual, porque es imposible equiparar igual la visión que se tenía del mundo andino versus la visión que traían los españoles. Así es. No son iguales. Por eso hay que usar una categoría, pues, comparabilidad. Claro. ¿No? Europa trajo la matemática, sí, cierto, pero acá había un sistema peculiar, sí, y acá había uno superior al europeo. No tenía un instrumento de conteo, claro, la yupana. ¿Y los españoles tenían ábaco? No, era musulmán. El ábaco no era español ni europeo, era musulmán. Pero la pregunta es, acá no conocieron a Pitágoras. O sea que para hacer un sistema numérico se necesitaba saber de Pitágoras, no. Y inclusive para saber eclipses se necesitaba saber que Tales de Mileto predijo eclipses, no. Hay un cuento de Monterroso, se llama El eclipse. Claro. ¿No? Y Monterroso dice, el religioso los amenaza a todos porque lo habían capturado. Dice, si ustedes me sacrifican, se va a oscurecer al mediodía el sol. Pero él, su corazón ardía en la palma del oferente y estaban contando cuál sería la próxima fecha del eclipse. O sea, no se necesitó Europa para saber estos procesos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué se impone conceptos, se enseña conceptos que no son los propios? ¿Cuál es nuestra tarea? Rescatar toda esa sabiduría anterior, ¿no? Y mostrarla que no es menos que la europea, ¿no? Y que se puede comparar. Y la comparación quiere decir, bueno, no tuvimos lo mismo que ellos, pero ellos tampoco tuvieron lo mismo que nosotros. Entonces, y no tener lo mismo que ellos significa que estamos en un nivel cultural inferior. No, estamos comparativamente en el mismo nivel, solo que los modelos que trajeron ellos, los instrumentos, son distintos a los nuestros. Pero nosotros, por ser distintos, no son legítimos, ¿no? Las respuestas son legítimos. ¿Por qué? No estamos en una relación vertical. O sea, el europeo arriba y el no europeo abajo, sino estamos en una relación horizontal, es decir, los conocimientos, toda la parte de saberes son mucho más avanzados que los europeos. No lo digo yo, eso lo dice el padre José de Acosta, jesuita. Dice, en todo lo que se aplica, estos de acá nos aventajan, dice. Entonces, es una cosa que uno se queda sorprendido porque un español reconoce que hay un nivel de equivalencias y comparabilidad. A ver, por ejemplo, ¿qué podríamos aprender nosotros hoy, sabiendo todo lo que sabemos de Platón, de Descartes y de todo lo que vino posteriormente al siglo XVI, de lo que sabían nuestros ancestros incas? Mira, te cuento una. Ahorita en el Amazonas hay una sequía espantosa. Ecuador no tiene agua, no tiene electricidad, no hay agua, ¿no? Pero ¿cómo paliaban eso, por ejemplo, en el antiguo Perú? Por ejemplo, para saber de lluvias tenías que saber pronosticar, vaticinar. ¿Cómo vaticinabas que había una fuerte, una mediana, una gran lluvia? Entonces había que ver una constelación. En Huarochirí esa constelación era, ¿no? Colca, que es almacén, depósito. Si habían 7, ¿no? Iba a haber mucha lluvia. Si habían 4 o 5, estaba normal. Pero si habían 2 o máximo 3, iba a haber sequía. Entonces, siempre cuando dice Senami pronostica, yo me río. ¿Por qué? Porque a veces los ancianos de las partes altas saben ver todavía las estrellas. Ese conocimiento se preserva. Y eso tú lo ves porque dicen, ¿no? Sí, Senami me ha dicho que va a haber bastante lluvia, pero no va a haber.
¿Cómo sabes, Leo? Que ya vi las estrellas. Así, Leo, sí. En noviembre se ve las estrellas, el 11 de noviembre se ve la estrella. Si cuentas más de 7, 8, va a haber mucha lluvia, hay que cuidarnos, no hay que sembrar muchas cosas. Pero si ves 3 o 4, va a haber sequía. Entonces, hay una sabiduría que hasta el día de hoy se mantiene. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Me hizo acordar el caso de Puno, en el 83, con el fenómeno del Niño en el norte. Los ingenieros rurales les dijeron a los agricultores de Puno: siembren, no hay problema. El aluvión de lluvias está en el norte, acá no va a pasar nada, va a llover. Pero los campesinos, hay una avecita que se llama el lequecho. Y el lequecho, cuando anida al lado del arroyo, va a haber sequía. Pero si anida debajo de los árboles, lluvia normal. Pero si anida en los cerros, en la abertura de los cerros, va a haber aluvión. Entonces miran al lequecho y dicen: está cerca del arroyo. No siembres mucho porque hay sequía. Entonces, esa sabiduría se preserva todavía, solo que con nuestro prejuicio occidental creemos que eso son tonterías. Entonces, fíjate, para saber muchas cosas, eso nos ayuda a entender quiénes somos. Claro, por ejemplo, aquí alguien diría, pero los datos son objetivos y la ciencia ha investigado ya sobre este tipo de fenómenos. Y la estadística corrobora. ¿Por qué no investigar justamente científicamente el por qué esta sabiduría ancestral pudo en muchos casos funcionar y no necesariamente tiene un correlato con la ciencia? Sí, hasta hay publicaciones. Un par de profesores de la Universidad del Puno escribió un libro sobre señalares. Pero Guamán Poma en su crónica dice, ¿no? Estos indios saben muchas cosas del clima por los señalares. Pero te preguntas, ¿qué cosa es un señalar? Un indicador. Y aquí en el Perú hay bioindicadores. Ahora, el bioindicador se puede usar estadística, pero lo más importante es la capacidad de observar los fenómenos que se correlacionan con el clima. Es decir, aves, cómo anidan, si va a haber mucho frío, ¿no? Por ejemplo, ver a las perdices, si la coloración del huevo es muy chocolate, va a haber frío, o si es chispeado, blanco con chocolate, no va a haber mucho frío. Entonces, es saber observar el entorno. Entonces, nosotros tenemos la ciencia europea que solamente ve cuantificación. Y la correlación de la cuantificación ya es una verdad absoluta. No es malo matematizar, pero también hay otra parte que se llama interpretar. Claro, yo creo que ahí hay un falso binario, ¿no? Entender de pronto que la filosofía es una ciencia exacta, tal como pueden ser las ciencias como tal. Es decir, el dato, la cifra, la estadística versus la interpretación de esas cifras y esos datos. Claro, ese es un enfoque positivista. Pero es un mal positivismo, ¿no? Ahora, si tú me dices, por ejemplo, que hay una biodata que te dan, eso es observación, es parte del método científico que todos conocemos. Claro, sino que la interpretación es diferente. ¿Por qué razón? Muchos bioindicadores te dan una correlación, pero no en cada área geográfica. El problema es que no se entiende que el Perú, los Andes peruanos, es diverso. Entonces, no toda geografía funciona con los mismos bioindicadores. Cuando hubo fenómeno del Niño el año 83 en Piura, ciertas aves anidaban en los árboles, hacían sus nidos, pero cuando hubo ya la lluvia intensa, ya no había nidos ya en los árboles colgando. Siempre preguntan, ¿no? ¿Por qué no hay nidos? Porque el ave ya ha previsto que va a haber lluvia intensa y no puede cobijar los nidos colgando en los árboles. Entonces busca otros lugares. Entonces esa forma de observar, aparte de ser sistemática, es una forma de un conocimiento que muchos llaman vulgar, ¿ya? Pero ese conocimiento vulgar contiene mucha sabiduría respecto a lo que nosotros estudiamos. Nosotros nos hemos encasillado en procesos de investigación así, con límites y fronteras, y no entendemos el proceso en su totalidad. Mira, una prueba de esto que mencionas es, por ejemplo, la relación que tiene el hombre andino con la tierra. Así es, con los sapus, ¿no? Así es. Mi amigo Merlin, que tú sabes, eres fan de él, dicho sea de paso, me has confesado que lo ves a él y que no me ves a mí. Recientemente, ayer te has puesto al día. No, está bien, digamos, todo llega tarde, pero llega. A lo que iba, querido Víctor, por ejemplo, él me contaba el caso de una señorita que tenía a su abuela, ¿no? Y su abuela se pasaba todas las tardes mirando a un cerro y hablaba sola. Entonces, evidentemente, la chica se preocupa y empieza a mandar a su abuela con especialistas, ¿no?
Y cuando lo envía con los especialistas evidentemente dicen, no, está con principios de esquizofrenia y demás, y le empiezan a medicar. Pero igual, a la misma hora, en el mismo momento, la abuela se levantaba y veía el cerro, y se levantaba y veía el cerro. Hasta que en un momento, ya cuando la abuela estaba por expirar, mandan a un curandero, ya, porque están recurriendo a todas las opciones posibles. Claro. Dice, ¿y qué es lo que hace tu abuela? Ya, pues tu abuela no está mal de la cabeza. Ella está volviendo a sus orígenes. Así. Ella está volviendo a ver al Apu y el Apu le está hablando y ella siente que le está hablando al Apu. Entonces, ese desconocimiento nos puede llevar a no entendernos. Así es. Como peruanos y a imponer determinados tipos de visiones que no necesariamente se condicen con nuestros orígenes, ¿no? Así, fíjate, eso todavía se practica. Hasta el día de hoy se practica, solo que ya no se hace abierta y públicamente. Pero mucha gente que nace en la sierra tiene su protector, tiene su apo o tiene su huaca. Entonces no te lo dice, pero por ejemplo, los calendarios donde no hay esos calendarios con números de días, los calendarios se ven según la puesta del sol o según la salida del sol. Y la gente siempre en las mañanas o en las tardes empieza a ver dónde está el sol. Y te va diciendo, estamos en tal mes, sin ver un calendario. Y cuando es 21 de junio o 23 de diciembre, dice, hoy día hay un cambio, ¿no? O si es, por ejemplo, para invierno, el día es más corto y la noche es más larga. Y cuando es verano, dice, no, el día es más largo y la noche es más corta. O sea, tú te sorprendes, ¿por qué? Porque observando la puesta del sol en el Apu, estás marcando un calendario. Y como sabrás, en el año el sol no se oculta siempre en el mismo lugar, ¿no? El sol siempre tiene, ¿no?, un ciclo, y si no sabes ver el ciclo, no vas a entender todos los procesos de la tierra. En qué momento sembrar, en qué momento cosechar, en qué momento fertilizar, o en qué momento dar el ritual, ¿no? O sea, ofrendarle lo mejor para que siga produciendo, o en qué momento dejamos de sembrar por un ciclo de 7 años y después volvemos a sembrar para que la tierra se haya nutrido. O sea, ese proceso muchos lo desconocen, pero solamente lo ves en las zonas altoandinas, donde las personas sí tienen una identidad con la tierra, ¿no? Si hay un problema, hasta hay un sismo, la gente siempre va a usar un ritual para cada caso. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Creemos que la gente está mal de la cabeza porque hace cosas que para nosotros son irracionales, para nosotros, pero para ellos es lo más racional. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a beber del agua de la tierra, de Yaqua, nuestro auspiciador oficial. Con Yaqua, queridísimo Víctor, han tomado además un nombre quechua, como verás. Yaqua es un filtro purificador de agua que te permite purificar hasta 300 litros de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que con esto te vas a ahorrar probablemente una muy buena cantidad de dinero. Así es. Y aparte estás contribuyendo a la creación de proyectos sociales. Es decir, todo lo que Yaqua gana, invierte y está en registros por si acaso, solamente para poder corroborarlo, lo invierten en proyectos sociales que ayudan a comunidades. Así que comprando un filtro de Yaqua estás apoyando la creación de estos proyectos. Y tú sabes que el nombre es exacto. Yaqua es agua. Agua, sí, como tal. Y también mucha agua es uno. Cuando hay mucha agua, uno. Pero cuando hay el agua así en pequeñas cantidades, yacu. Yaqua. ¿Cómo sería en plural? A ver, yacucuna. Yacucuna. O sea, dice abundancia aguas, de agua. Aguas. No, aguas. Abundancia de agua es uno. Cambia ya. Ok. Sí, okay, pero para un singular plural es yacucuna. Cuna es la S española, ¿no? Y lo curioso es que muchos en la sierra usan el cuna en vez de la S. Hay diferencias también, ¿no? En el uso del idioma quechua, ¿no? Yo te comentaba, tuve en algún momento alumnos de beca 18, el instituto en el que trabajaba hizo un trabajo tremendo también por traer el quechua al presente y usarlo en idioma tecnológico, en idioma de programación, que me parecía bastante interesante. Pero ahí encontramos, ¿no? Por ejemplo, diferencias entre el quechua de Ayacucho con el quechua de Cusco y el quechua de Huancayo. Sí, el Huanca es diferente. Pero había un quechua acá en Huarochirí que ya desapareció, que tenía una raíz jaujina, era el quechua de los jaujas, y ese quechua ha sido absorbido por el Huanca. Pero algunas palabras del toponímico de lugares todavía quedan. Pero el runasimio, el quechua que muchos conocen ahora, ha sufrido intervención, se ha modificado,
¿no? Y a veces hay palabras que se entrecruzan. Sin embargo, cuando empezaron a hacer los lenguajes de programación, no usaron el quechua, sino el aymara. Y el aymara es un idioma lógico, casi matemático, ¿no? Tú superpones, pones y vas prolongando. Por ejemplo, sufijos, como el quechua. Pones 1, 2, 3 y va cambiando el sentido. Y ese es el mismo principio de la programación del 0 y el 1, de los bits. Interesante, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, si volviésemos a determinados orígenes, podríamos encontrarles un sentido práctico, incluso Así es. la utilidad, totalmente opuesto a esta lógica de la imposición. Pero yo quería concentrarme en esto. Me estoy abriendo un poco del tema, pero creo que es necesario. Habíamos hablado en la previa a propósito del quechua y de lo que significaba hablarlo como tal. Nosotros podemos conocer el runasimi, pero no necesariamente el idioma que hablaban los incas. Hablábamos del puquina, por ejemplo, que era el idioma que hablaban los incas. ¿Eso está comprobado? Sí, está comprobado. Juan de Betanzos, cuando llega al Cusco, toma compromiso con una dama noble cusqueña, ¿no? Angélica Yupanqui, ¿no? Cusi Rimay, la que habla riendo. Y lo que él se sorprende es que él había aprendido un runasimi de la parte de Lima, y cuando llega al Cusco el runasimi le pareció extraño, ¿no? Pero en realidad no era runasimi lo que hablaba su esposa, era puquina. Un puquina mezclado con algo de aymara y algo de la lengua del chinchaysuyo, que ahora conocemos como quechua. Entonces, en algunos párrafos él pone, ¿no?, palabras en puquina, pero en realidad ese puquina lo rescató un religioso franciscano, Oré, ¿no?, ayacuchano, ¿no? Escribió para el Vaticano una gramática puquina. Y lo curioso es que en el Perú no se publica la gramática, o no se conoce, pocos la conocen. Y ese es el famoso idioma secreto que hablaba Garcilaso, porque Garcilaso también, ¿no?, de madre también noble, la madre también tenía ese idioma. Entonces Garcilaso se queda sorprendido porque cuando hay que hablar de cosas muy delicadas, la mamá cambia de idioma. Empieza a hablar en el puquina y él no entiende, ¿no? Entonces dice, ¿no?, se da cuenta de que ellos tenían una lengua secreta. Entonces, pero esa lengua secreta se fue diluyendo en el tiempo, ¿no? Hasta que los españoles en 1583 plantearon que ya tantos quechuas hay, solo vamos a usar uno. Y se acabó el asunto. Hacen un diccionario de un idioma unificado de todas las palabras en uno solo. Y ahí ponen, pues, las palabras que no se entiendan o se contradigan con lo que está escrito, se elimina, ya no se va a usar. Pero esas palabras que ellos creían quechua no era quechua, era puquina. Y lo curioso es que, por ejemplo, ese tampoco, el puquina, era el único idioma. Había el jacaru, había otros idiomas, ¿no?, en el norte, por ejemplo, o la lengua del pescador en la costa. Todos esos idiomas fueron asimilados a ese quechua oficial de 1584. Por eso que cuando uno empieza a estudiar la reflexión de los incas y de los personajes posteriores en la colonia, ¿no?, se da cuenta que están usando un tipo de runasimi muy diferente, donde hay palabras que, por ejemplo, verdad, eso existe en el idioma antiguo, ¿no? Razón, eso existe. Razonamiento, eso existe. Camachico, eso existe, ¿no? En 1560, Domingo de Santo Tomás lo recogió en todo Guarochirí y se fue a España y publicó el primer lexicón y la primera gramática. Y uno se queda sorprendido con las palabras, ¿no? Hay palabras extrañas que uno dice, ¿pero qué significa esto?, ¿no? Y no encuentra. No hay diccionario para eso. Y uno cae en la cuenta que puede ser jacaru o puede ser un idioma distinto al chinchaysime. Entonces, y eso, por ejemplo, cuando se trata sobre el pensamiento que hubo antes de los españoles, está en los lexicones. O sea, hay palabras como tierra, ser, verdad, falsedad, ¿no? Y hay 3 clases de verdades, kama, no sulul, ¿no? Y eso, por ejemplo, uno dice, ¿pero cómo? En los griegos había un solo concepto de verdad, pero acá hay 3. ¿Por qué 3? Uno, por ejemplo, sulul es el que rectifica una verdad, porque esa verdad no fue tan verdad. Entonces dice, no, sulul también significa en aymara abortar. Entonces dice, no, un concepto que parece verdadero no lo es, significa que tenemos que mejorarlo. Por eso se usa sulul como una verdad que se puede corregir. En cambio, kama, que es lo más flexible, lo que se ajusta a. ¿Ah? Y la otra palabra que es propia de esta zona es checa, que también es un gentilicio, ¿no? Los checas. Y checa es verdadero porque sabe pronosticar un fenómeno, ¿no? Los checas los solicitaban porque preguntaban sobre el clima
y el checa podía dar exactamente cómo iba a comportarse, o sea, hacía predicciones muy verdaderas. Entonces, fíjate, 3 conceptos de verdad que ni siquiera los griegos tenían, pero acá ya está en los lexicones. Bueno, prueba inevitable de que el lenguaje también es filosófico, ¿no? Exacto. La creación de las palabras refleja también el cómo nosotros vemos el mundo. Hay palabras que no necesariamente están traducidas al castellano, pero que en otros idiomas significan cosas que de pronto aquí no podríamos explicar. Comparar. Sí, sí. Cuando llegaron los españoles no habían palabras para muchas cosas. Y justamente en el lexicón que San Marcos publicó en 1951 tiene el prólogo del maestro Porras Barrenechea. Y él dice, pues hay palabras que trajeron los españoles y acá no se podía traducir. Por ejemplo, la herradura no podían traducirlo. Entonces le ponían el zapato del caballo, la usuta del caballo. ¿No? Pero la usuta no es metal. Claro. ¿No? Pero no había otra palabra, entonces usuta del caballo, ¿no? El zapato del caballo, para referirse a la herradura. Y los españoles también, hay especies botánicas que ellos no conocían, ¿no? Y les parece raro que las personas consuman cosas que ellos no consumirían, ¿no? Y uno de esos es, por ejemplo, la manzana de tierra o la papa. Y los españoles se van dando cuenta que esa manzana de tierra no es igual en cualquier lugar. Entonces se llevan una variedad y se cultiva como una cosa extraña, ¿no? En los jardines del rey. Pero esa manzana de tierra alimentó toda Europa de una hambruna. Y acá no había una sola variedad, sino había, hasta ahora hay tantas variedades que el español decía, no, que en la Nueva España se come mejor que en España. Y eso no lo entendían los demás, ¿no? Porque la etnobotánica de acá era tan desarrollada que no, la palabra clave es diversidad. Eso no hay en Europa, diversidad. Acá sí tenemos diversidad. Entonces uno se va dando cuenta, ¿no? Que todo el mensaje en el lenguaje contiene un significado de la propiedad que produce esa cultura. Produce especies, produce conocimientos, produce artefactos y que son distintos a España. Hablemos entonces de evolución, porque si bien es cierto, el quechua se estanca, porque se estanca en el siglo XVI con la llegada de los españoles, eso no impide que se siga hablando. O sea, ¿cuál fue la evolución del idioma hasta la actualidad? Que termina también con la desaparición. No sé si ya oficialmente podemos decir que el puquín ha desaparecido o que lo hablan todavía contado grupo de personas. Ya desapareció. Ya no se habla ya el puquina. Hay variantes, ¿no? En Bolivia, pero ya no es puquina. Pero sí tiene algunas raíces puquinas, ¿no? La desaparición de los idiomas se debe al entorno cultural, a la educación. Porque si nosotros propendemos, ¿no?, una educación, por ejemplo, es más útil aprender inglés que aprender quechua. Entonces, en los colegios agarran, todos aprenden inglés. En las universidades, que todos aprenden inglés. Eso no está mal, eso está bien, pero menosprecian lo propio que tenemos. Los paraguayos, por ejemplo. El guaraní. El guaraní. Pero, ¿tú sabes quién hizo el lexicón guaraní? No. Un peruano. Increíble, ¿no? Jesuita, Ruiz de Montoya, que una universidad lleva su nombre. Y Ruiz de Montoya se encargó de compilar todo el idioma guaraní. Y el diccionario, el lexicón del guaraní no está en Paraguay, está acá en Lima. ¿No? Y lo curioso es que es un peruano el que rescata un idioma. Igual, ¿no? El aymara no lo hace un español, lo hace un italiano, Ludovico Bertonio. Entonces tú te quedas sorprendido la capacidad de cómo transcribió, porque era difícil en ese tiempo la fonética. El problema del runasimi es la parte fonética, no los sonidos guturales. Entonces a veces no se puede entender ciertas consonantes por el sonido gutural. Entonces es difícil hacer un lexicón si no escuchas bien qué está diciendo las personas y lo transformas en letras, consonantes o vocales. Pero ese trabajo también te dice del pensamiento. Es decir, la filosofía que nosotros estudiamos está en el lenguaje, está intrínseco. Pensamiento y lenguaje muestran toda una construcción de la realidad para designar objetos, naturaleza, realidad, sistema astronómico, ritualidades, ¿no? Pero Huacas. que todo tenía que ver también con lo enteramente visible y cíclico. Eso es lo que también mencionas, ¿no? Claro, evidentemente, cuando nosotros hablamos de lo visible y cíclico, estamos hablando de lo tangencial, no de lo subjetivo. Así es. Y el Dios que los españoles traen es un Dios enteramente subjetivo. Así es. O sea, el Inca o los incas decían básicamente, yo veo al sol, por eso es mi Dios, porque lo veo. Así es. Yo veo a la luna porque la veo.
En cambio, ¿cómo voy a creer en algo que no necesariamente veo y que simplemente está? Entonces, ¿cómo hacer esa transición de un lado hacia otro? Es el choque definitivamente de dos mundos, y por eso una de las soluciones más simples es: estos son barbarismos, esos son salvajismos, hay que erradicarlos por completo y hay que imponer. Extirpación de idolatría. Exactamente. Y en la filosofía de los ídola es una forma de conocimiento falso, ¿no? Y ídolos quiere decir sustento falso. Y la extirpación de idolatría es extirpar ídolos falsos. ¿Cuáles son los ídolos falsos? El sol, la luna. Y hay un confesionario en 3 idiomas: español, aymara y quechua, ¿no? El sol y la luna no son dioses, dicen, ¿no? ¿Y por qué está diciendo eso? Porque la creencia que se tiene acá es una creencia tangible. O sea, los apus existen, están ahí, ¿no? Ahora, no puedes destrozar el apu. Había una campaña de extirpación de idolatría que a Pariacaca se le intentaba destruir, pero Pariacaca era un nevado inmenso que está acá en Huarochirí, entre Jauja y Huarochirí, ¿no? Y es tan inmenso que tú no lo vas a demoler, no lo puedes demoler. Entonces, lo que se demuele es el centro del ritual. Eso sí, se rompe, ¿no? Se destruye. Pero el nevado, ¿cómo lo vas a destruir? Es imposible. Entonces, eso los españoles se daban cuenta. A pesar de la extirpación, la creencia ha continuado. O en todo caso se transformaba en sincretismo. Y hay un sincretismo también. O sea, detrás de la religión cristiana siempre hay un elemento que no es cristiano, ¿no? En la procesión del Señor de los Milagros, abajo hay un sincretismo que uno no detecta, ¿no? O inclusive en algunas ritualidades hay un sincretismo que uno no detecta, pero quien sí detecta es el que practica, aparte de eso, su propia ritualidad. Detrás de una ritualidad cristiana siempre hay una ritualidad antigua, nuestra, originaria. Pero todo esto explica un poco el mundo en el que vivimos actualmente, el Perú que tenemos actualmente. Si bien es cierto, no se extirparon todas las idolatrías que los españoles hubiesen querido extirpar, estas se transformaron en sincretismos, y estos sincretismos además legalizados, vamos a decirlo así, por un curaca y por un sacerdote que venía a conformar parte esencial de los pueblos, ¿no? Se hablaba incluso desde antes, de inicios de la república, de una república de indios, de una república de negros, de una república de criollos. Entonces, hemos sido siempre un país enteramente fragmentado que no ha sido capaz de ver hacia el origen de las cosas. El origen antropológico del pensamiento está justamente incluso antes de la llegada del mundo occidental, mal llamado occidental, creo yo, es eurocéntrico, ¿no? Claro, claro. En realidad el Perú es diverso, ¿no? No podemos hablar de un solo Perú. Necesitamos hablar de un Perú con distintas visiones. Y que esas visiones, para entenderlas, hay que ir a sus orígenes, a sus raíces. Si no conoces las raíces, no conoces el presente. Y mucha gente que gobierna toma decisiones absurdas. ¿Por qué? Prefiere eliminar al elemento originario que entenderlo y hacerlo partícipe de su propia condición, ¿no? Y eso pasó a inicios del siglo, después de la independencia y inicio del siglo XX, la política era destruir todo lo originario, exterminar todo lo originario y traer una inmigración europea para mejorar la economía. Eso pasó en Argentina. O sea, todos los elementos originarios, los patagonios, a todos los eliminaron, ¿no? Y empezó a haber una inmigración italiana. Pero ¿cuál es el problema? Ese italiano que ingresó a Argentina igual sufrió los mismos problemas, la misma dominación, etcétera. En el Perú ha sido diferente. ¿Por qué, a pesar de los intentos de hacer política de exterminio en la población, no ha logrado hacer eso? Porque los Andes han protegido a toda la población. Es decir, un europeo no va a resistir mucho tiempo en la altura. Se va a tener que regresarse a la costa. Y en cambio, el que está habituado a las alturas puede resistir, puede cultivar, puede vivir, ¿no? Y eso es lo que ha salvado justamente en la preservación cultural. Claro que el idioma está cambiando por la educación, pero los rituales, las costumbres, las formas de producir siguen siendo originarias. No ha cambiado mucho. Siguen siendo ancestrales, básicamente. Efectivamente, ancestrales. Pero eso tenemos que verlo por cada región del Perú. No todos son iguales. Efectivamente, ¿no? Incluso dentro de esto que nosotros podríamos denominar todavía... Hay gente que se identifica como chanca, hay gente que se identifica como huanca, hay gente que se identifica como quechua, ¿no? Así es, así es. Y lo curioso es que cada identidad como nación nos lleva siempre a un conjunto de tradiciones,
de costumbres, de formas, de hábitos de pensar. Y ahora, o sea, entender nación no como el concepto que instala el capitalismo después, ¿sí o no? Sino como conjunto de gente que comparte las mismas culturas y tradiciones, que no es lo mismo que el concepto que instalan en el siglo XIX. Así es. Lo más interesante es que nosotros mismos debemos buscar nuestra propia identidad. Y eso, mira, fíjate, ya hace, en 1920, Angélica Palma, hija del tradicionalista Ricardo Palma, tiene una carta con Pedro Zulem, ¿no? Esa carta está fechada 12 de enero de 1922. Ella escribe un libro que se llama Por Senda Propia y le comenta a Pedro Zulem, dice, ¿no? Dice, mi fe en una literatura peruana. Dice, cito, nosotros no necesitamos ir a hacer turnos delante de pilones extranjeros, cuando poseemos fuentes tan vírgenes y grandes como blancas y eternas. Esos que creen que solo se puede hacer literatura gustando los placeres de los lugares nocturnos de París, hacen para mí un papel semejante a aquellos que se esmeran en edificar skyscrapers, edificios, para que vivan nuestros indios. Dice, refiriéndose a Augusto Béliga, no otra cosa significa el intento yanquizador del actual gobierno en el Perú. Nosotros no tenemos sino que dar lo que somos, lo que sentimos, todo lo que la naturaleza puso en nuestro ser, allí, en el lugar donde nacimos. Alguna vez tendremos que hacerlo para llevar a la cultura del mundo lo que es el rango de nuestra personalidad, nuestra propia originalidad. Fíjate, esto se dijo el año 1922, lo dijo un filósofo de ascendencia china, que muchos no lo conocen. ¿Tú has investigado también la obra de Pedro Zulem? Sí, con Wilfredo Caxoli. Estoy investigando otra, que son las cartas de Pedro Zulem, ¿no? Que me está demorando más, porque hay cosas que están en la Biblioteca Nacional, pero yo he descubierto otros lugares donde también hay cartas de Zulem mucho más profundas de lo que muchos conocían. Unos de los periódicos nomás han sacado, pero eso me lleva a confiar más en lo que yo propongo, ¿no? El giro originario. Es decir, el pensamiento filosófico en el Perú debe girar a sus raíces. Aquí la comunidad peruana es al revés, rechaza sus propias raíces, es endofóbica, o sea, odia, detesta lo propio. ¿Y a qué crees que se deba a eso? Tienen una postura eurocéntrica. Van a Europa o estudian en una universidad copiándolo de Europa y nunca se dan cuenta que esta realidad es mucho más rica. Esta es una realidad y que es una selva virgen abierta para que uno investigue. Entonces prefieren ya lo ya conocido repetirlo. Y lo que se busca acá no es repetir lo que ya se conoce, sino indagar nuestras propias raíces para mostrarle a los demás que nosotros no éramos inferiores culturales, mostrarles que tenemos un tipo de filosofía distinta a la europea, pero no en menor calidad que la europea. Ahí quería participar, porque tú mencionas, por ejemplo, cómo es que el concepto de verdad, que me parece enteramente filosófico, estaba presente desde el lenguaje y que tenía distintos niveles. Así es. De verdad. O sea, ¿qué puentes podríamos tender entre lo que conocemos hoy del mundo europeo o eurocéntrico que bien has mencionado versus el mundo andino? ¿Cómo es que el hombre andino entendía la verdad, por ejemplo? Que es algo enteramente filosófico. Totalmente filosófico. Fíjate, en la postura del mundo andino uno conversa con la pacha, con la naturaleza, dialoga, juega con ella, ¿no? Depende de ella, tanto uno como el otro. Había una norma inca que decía, el que tala un árbol tiene que sembrar 10, porque el que no siembra 10 está sujeto a una sanción fuerte. Entonces, el respeto a la naturaleza es una forma de enseñarle a los europeos que nosotros sí tenemos un nivel de equilibrio con la naturaleza. Aunque muchos no lo conozcan, hay un nivel de respeto y equilibrio con la naturaleza. Cuando una minera tira residuos al río, la gente sale a protestar, no por el río, sino porque le está matando la vida a la pacha, a la naturaleza. Entonces, esta gente está loca, le estamos dando bienestar, economía, progreso, le hemos hecho una cancha de fútbol, ¿no? Pero no se da cuenta que está matando a la naturaleza. El europeo no ve eso, ¿no? El europeo ve lo utilitario,
lo que le... Entonces, cada vez que hay un desastre, algo, bueno, eso fue la circunstancia. Pero en el mundo andino no había circunstancia de ese tipo. Es decir, estabas en un diálogo de igualdad con la naturaleza. Y para hacer ese diálogo de igualdad horizontal, tenías que tener tu concepto de verdad bien puesto. Porque si tu concepto de verdad no era tan segura, entonces la naturaleza es la que sufre. Y tú sufres con la naturaleza porque tú eres parte de ella. Y ahora, qué curioso, ¿no? La naturaleza es justamente aquello que el ser humano hasta el día de hoy no ha podido controlar. Exacto, pero sí puede dialogar. En el mundo andino se dialoga con la naturaleza. Claro, y eso escapa al conocimiento científico objetivo. Exacto. Que para muchos lo científico es lo real, pero que lo científico no puede explicar determinado tipo de cosas no significa que no existan. Claro, claro. O sea, partiendo de esa premisa, yo creo que podríamos empezar a tender puentes, ¿no? Así es. O sea, porque, claro, científicamente no lo puedo explicar, entonces no existe. Entonces, al no existir, la principal salida es la negación. Exacto. Y cuando ya existe la negación, está la extirpación y la anulación de cualquier tipo de debate, que creo que es lo que se debería hacer desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, en la filosofía pero hemos tenido mucho conflicto por ese tema. Que en paz descanse, ¿no? Mi amigo, el doctor David Sobrevía, negaba estos temas. ¿No? Te decía, no, eso no es filosofía, es cualquier cosa, ¿no? Pero doctor, hay esto, Leo, ¿no? Ahí está un filósofo que habla Guamán Poma. No, Guamán Poma se equivoca. O sea que había que retroceder y rectificarlo. Y en realidad no es así, ¿no? Porque muchos niegan, ¿eh? Dice, acá hay un cronista que dice que hay un filósofo. No, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo niegan, pero nunca dicen, ¿y por qué lo pone el cronista, no? ¿Por qué se le ocurrió decir esta palabra filósofo si esa palabra es impropia? Entonces tienes que investigar por qué muchos cronistas, no solo Guamán Poma García, sino otros cronistas también ponen la palabra filósofo. Entonces en la comunidad peruana hay una negación así terrible sobre lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué le aportamos a Europa nosotros? El Perú, como filosofía hacia Europa, este concepto del diálogo con la naturaleza es muy importante, porque no se trata solo de hablar, se trata de razonar, conversar con ella, ¿no? ¿Qué le interesa o cómo yo puedo ayudar o cómo ella me ayuda? Cómo ella determina o yo determino algo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para algunos es perder el tiempo. O sea, para mí no es perder el tiempo porque rescato muchas sabidurías de ancianos que conocen, ¿no? Diferentes aspectos que uno no conoce. Entonces, la naturaleza no es que sea circunstancial, arbitraria, sino es necesariamente un proceso en el cual tú también estás inmerso. Tú eres parte de ella. Entonces, fíjate, en la filosofía peruana hay mucho negacionismo. Ese negacionismo a veces es risible, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, yo hablo quechua cusqueño, tú no hablas quechua, entonces, ¿para qué vas a escribir el tema? O sea, hay también una suerte de supremacismo entre nosotros mismos, ¿no? Sí. De imposición, de decir, este quechua es superior al otro y así sucesivamente. Bueno, en el Cusco, ahí eso, a Cerrón Palomino creo que lo declararon persona no grata por decir una cosa que lo había dicho un cusqueño. Cerrón dice, no, el quechua no nació en el Cusco, el quechua nació en Lima, en las alturas de Lima. Pero eso lo dijo en 1907-8 González La Rosa, que era cusqueño. Y él dice en un artículo en el Comercio del Cusco de ese tiempo que sí, el quechua no nació en el Cusco, sino el quechua había nacido en Lima y que gracias al padre Domingo de Santo Tomás conocemos que ese quechua es más originario que el que usamos los cusqueños. ¿Para qué dijo eso, no? González de la Rosa en Cusco no se enseña. ¿Por qué no se enseña? Lo consideran un traidor. Ahora tú dices que el quechua nació en el Cusco y los de Huancayo se te vienen encima. Sí, y los ayacuchanos, ni qué digamos. Mira, mi mamá es huancabilicana, que en paz descanse. Ella habla, en Huancavelica no se habla ni el huanca ni el chanca, se habla el choca. Y el choca tiene sus variantes. Entonces tampoco no, cuando dice no, el quechua es el mejor quechua es el chanca, se molesta el huancabelicano, dice el choca es mejor. Entonces es un regionalismo. Y parte también de esta uniformización que tú dices, ¿no? O sea, pretender que el quechua es quechua en todos lados. Absurdo. Es absurdo. Es absurdo, ¿no? Hay variantes. Y no porque sea variedad, sino variante significa que hay un origen común, pero que a lo largo de toda la geografía de los Andes ha ido diversificándose. No todos hablan con los mismos términos. Si viene un guaracino me habla en quechua, no le voy a entender. Pero si viene un ayacuchano, sí le voy a entender.
¿no? Porque para mí personalmente, la pronunciación de las consonantes y las vocales está mejor definido. Pero si viene un arequipeño, un cusqueño, no le voy a entender mucho. ¿Por qué? Porque tiene el problema de acá, del sonido gutural. Entonces a veces no se nota la distancia entre la vocal, la consonante o entre consonantes. Entonces, pero eso no es porque uno quisiera, sino es la diversificación idiomática la que ha venido operando. El comercio, el traslado de los yanaconas, en fin. Una vez estuve en Guayaquil y en el mercado ahí originario, que llaman ellos mercado indio, una señora me habló en quechuamaru. ¿No? ¿Quechuamaru? Sí, mitad quechua y mitad aymara. Y me dijo, este es quichua, me dijo. A ver, señor, usted está hablando de una mitad quechua, cusqueño, y una mitad aymara puneño. No, esto es quichua, me dijo. Y ella en su conciencia no sabía que tenía una variante. Porque en la guerra de Quito, el Inca pues trasladó a los collas hacia Quito. Y esos collas se quedaron ahí. Entonces mantuvieron su idioma aymara. Pero también vieron los cusqueños, los chancas que fueron a la guerra al norte de Ecuador y también mantuvieron su idioma. Esa fusión de las tres variantes es lo que ellos llaman en Ecuador quichua, ¿no? Y es curioso, cuando tú lo escuchas, estás acostumbrado a escuchar al cusqueño, al huamanguino o al huancaíno, y te da una suerte de una mezcla de todo a la vez, ¿no? Y eso es lo curioso del Perú. La diversidad también genera mezclas idiomáticas, pero también esa mezcla idiomática también te da mezclas reflexivas. O sea, formas reflexivas que están en el lenguaje. Y eso es lo que tienes que atender. Hay que atender justamente a lo que dejamos atrás y que conviene revisar ahora para poder volvernos a entender. Exacto. El origen es importante y yo te quiero agradecer por traernos de vuelta al origen, queridísimo Víctor. Gracias por haber venido al programa. Franco. Gracias. Y un agradecimiento a todo tu público que te está escuchando y que veo, ¿no?, que tu página, ¿no?, El Buen Librero, en todo el nivel universitario se lee, se escucha, se comenta, y eso contribuye mucho a lo que siempre yo me he quejado. En el Perú hay poca difusión cultural. No siempre es una élite intelectual que entre ellos se alaban, entre ellos se lanzan bombos, pero no hay esa objetividad de la cultura. O sea, ver todos los ángulos que no se ven, ¿no? Te agradezco infinitamente la invitación, Gianfranco. Gracias. Y yo añado algo, difusión pero también discusión. Poner estos temas sobre carpeta ya es bastante, que se debata sobre esos temas ya es importante. Como es importante que le des like, comentes y te suscribas a este canal y compres este libro que se llama Incas y Filósofos de Víctor Masi, que yo ya lo he estado chequeando, me parece buenísimo y por eso la invitación al día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana en la misma hora por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau.